Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres... Seguimos soñando sueños de la mano de José Ignacio Iñaki Carmona. Bienvenido. Bueno, bien hallado otra vez, Raquel. Seguimos transitando las historias que nos cuentas, los temas tan interesantes que nos traes. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿O de qué vas a hablar? Sí, pues sabes que últimamente estoy recuperando mucho de la contribución de los judíos españoles, ¿no? de la etapa medieval a lo que es la cultura universal, porque es que este es un hecho que a veces no está mal recordarlo, tanto en la literatura, en la ética, en todo lo demás, ¿no? En la cultura en general. También en la economía. Eso lo quiero tocar con más detenimiento en otro programa porque a la gente le va a sorprender mucho que el mundo tal como lo concebimos, la secularización del mundo y todo lo demás, tiene que ver en la mentalidad de cierta época del mundo judío. Pero hoy, si me permites, como sabes que estoy abordando un proyecto muy ambicioso, que es un manual de historia del esoterismo. Además, el esoterismo como ciencia del ser es muy desconocido, ¿no? Porque campos del conocimiento del antiguo ha caracterizado la historia, Raquel, y claro, si te retrotraes a la historia de bueno, no solamente la Kabbalah, de todas esas áreas de saber, la astrología, etcétera, ¿no? El hermetismo, pues me he dado cuenta que no quería judaizar el libro, pero me he encontrado con el enorme protagonismo del mundo judío en ese libro, que al final van a ser 2 libros, ¿no? Ya no estoy pactando con el editor, porque me voy a ir a 800 páginas. Wow. y quiero que sea un Te libro de culto. perseguimos, Iñaki, los judíos. Sí, no, y mira, cosas para ir al grano, cosas que la gente ya sabe, la venimos tocando en el programa Soñando Sueños, desde la Cábala, que llega a Toledo y el lienzo de la profecía, todo eso que hemos tocando, la gala de Sarajevo, cómo se manifiesta también en el corazón, incluso la catedral de Toledo. Todo eso está en el libro, ¿no? Y más que desarrollado. Pero por darte una puntillita hoy a la gente, un adelanto, el editor me va a matar, pero bueno, el tema de la alquimia. Porque incluso en el tema de la alquimia, que la gente tiene ahí un cacao mental con el tema de la alquimia, que es la precursora de lo que es la química moderna, porque todo lo demás, que la gente ha oído hablar de transmutaciones, de misticismos, de un lenguaje muy, muy complicado, eso tiene que ver con una época en lo que el gnosticismo pues, influyó muchísimo, ¿no? En el contexto alejandrino, en el tema de la alquimia. Y figúrate tú, por el texto fundamental, que hay que nombrarlo, es un tal Fósimo de Panópolis, de esta época, como digo, desde el contexto alejandrino en Egipto, que él escribe una enciclopedia donde habla de todo, ¿no? Destilación, sublimación, calcinación, bueno, todo lo que es la alquimia, la historia de la alquimia, el famoso elixir, todo eso. Pero el problema es que por una mala traducción latina de un término que era baptifein, que era sumergir simplemente, la gente lo tradujo por transmutar y bueno, pues influido también por todo ese lenguaje tan crítico de la alquimia, pues la gente mm, se desligó de lo que es el contexto de la alquimia. Y hoy lo voy a explicar. El contexto de la alquimia en principio tiene que ver más, ese elixir, ese sumergir, con recetas simplemente artesanales, que tienen que ver, libres de interpretaciones esotéricas, filosóficas o místicas, ¿no? Que servían para dar a los metales nobles por la apariencia de oro, de plata, y también procesos de pigmentación en los metales, pues precursores también de la química moderna. Y rastreando todo esto, Raquel, fíjate qué curioso que hay una expedición de Glueck en 1937, un arqueólogo y rabino, se va a Tel el-Kerestem, entre los montes de Judea, Galer Adba, es decir, en el Valle del Desierto, y descubre una serie de fundiciones y de hordos con 3.000 años
de adelanto eran unos hornos prácticamente que aprovechaban las corrientes de aire, estaban orientados, y aunque eran hornos cerámicos, son los precursores de lo que es la metalurgia, de todos estos tintoreros, embaltadores, que eran artesanos libres y son los precursores alquimistas. Vale, ¿qué peculiaridad y es el titular este gran complejo que descubre este arqueólogo? Bueno, pues ese complejo se contextualiza con el siglo X y IX, antes de la era cristiana, que coincide con el reinado bíblico de Salomón y David. Y aquí viene el gran descubrimiento, que justo en esa época encontramos ya los auténticos precursores, artesanos libres, tintoreros, metalúrgicos, utilizando hornos de fundición avanzados, que eran los que proveían de cobre al templo de Jerusalén. Fíjate qué cosa, ¿eh? O sea, en el contexto judío tenemos los precursores también, entre otros, pero aquí de los más tempranos de lo que era la alquimia moderna. O sea que esto ya para mí lo desarrollo mucho más en el libro, pero eso me parece muy, muy interesante. Y luego, claro, recordar también que gracias al esoterismo, tiene que ver mucho con la escuela de traductores, donde, como bien sabemos, los judíos fueron claves. Tan claves que ya hablamos también de la contribución de los judíos a otras muchas cosas, como la cultura, la poesía, etcétera. Pero fíjate tú, la primera denominación de la lengua castellana, que es la lengua toletana, era porque como esos textos tan crípticos de la antigüedad, hubo de inventarse neologismos, o sea, un nuevo lenguaje que estimuló la lengua castellana, y eso fue gracias a la contribución de estos traductores hebreos. Y no solamente eso, también a las romanceadas del siglo XII al XV, es decir, el estímulo de la lengua castellana tiene que ver con la enorme contribución judía. Pero figúrate tú, a partir de 1600 incluso, ya después de la expulsión, cuando van a Ámsterdam, prácticamente incluso se mantienen esas academias literarias que se expresan en español, que incluso la economía, que ya hablaremos en otro programa, los primeros tratados de economía, como Confusión de Confusiones, etcétera, se escriben todavía en castellano. Estamos hablando ya del siglo XVII, y no quería dejar de pasar otra contribución muy interesante, y nos hemos ido desde la alquimia a lo que es la ética, pero todo esto está en el libro, no lo he desarrollado. Pero tú sabes que el propio Rabino Hillel fue el que de alguna manera dijo que ser judío pasa antes que por cualquier otra cosa, por el mandamiento levítico 19-18 de amarás a tu prójimo. Bueno, la ética es lo que define prácticamente la contribución universal que ha dado el mundo judío. Pero es que fíjate tú, la educación, y esto lo quiero matizar muchísimo, la educación de los judíos siempre tuvo un enorme valor, Raquel, para las comunidades judías. Preocupada desde antiguo por la elaboración, renovación de sus sistemas pedagógicos, y además lo interesante es que los niños hebreos, ahora hablaremos de alguna anécdota que a lo mejor la gente no conoce, se formaban desde muy pronto, ¿no? No solamente en materia bíblica, comenzaban asistiendo a la sinagoga, recibían, bueno, pues lógicamente, pues una formación que tiene que ver con la exégesis, las traducciones, pues por eso eran tan buenos en las traducciones. Pero los judíos medievales, que heredaron este sistema tradicional, en el que la educación, ojo aquí, se consideraba un derecho fundamental, eso es muy interesante. Tenemos pues también un montón. Bueno, esta es la anécdota. Por la carestía del pergamino y su escasez, incluso pues a veces, pues claro, el aprecio por los libros que es común a todos los judíos, especialmente por los ejemplares de la Biblia, pues claro, eran muy caros lo que era el pergamino. Entonces, ¿qué ocurría? Como curiosidad de la importancia que se le daba a la enseñanza, tenemos el incidente ocurrido en Toledo, Raquel. En un momento dado, los judíos toleranos se ven en la necesidad de vender un rollo de la ley,
para obtener fondos necesarios con que reparar la sinagoga. Y el rabino local se opone a aquella decisión y argumenta que, aunque toda la comunidad la hubiese apoyado, un códice bíblico solo podía venderse en dos casos: que fuese imprescindible para la enseñanza de unos jóvenes o si lo necesitaban unos pobres huérfanos para celebrar su matrimonio. Desde entonces, fíjate tú, no estuvo permitida la venta de libros y la consulta previa del rabino en la zona. Pero esto es lo interesante. O sea, algo tan sagrado como es la venta del Sefer Torah estaba aquí parado al tema de la educación. Es que esto para mí es grandísimo. Y todos estos preceptos que se aplicaron en esta España judo-medieval durante la Media, en fin, y fueron numerosas sinagogas, academias de estudios superiores que adquirieron prestigio internacional, obviamente. Venían estudiantes extranjeros, la fama subrabino, sabes que no tuvo parangón en toda Europa. Estaba ya sistematizada en 1432. Esto es impresionante, es muy poca gente conoce que había un sistema pedagógico típicamente sefardí, judío sefardí, que ya estaba sistematizado desde tan pronto. Y claro, cuando avancemos luego en el tiempo y el mundo se reconfigure en base pues, a la ética, a la escolástica y demás, yo tengo un muy buen amigo, y quiero cerrar con esto, Raquel, por lo menos por hoy. Le quiero nombrar, es de la Universidad de Huelva, es experto en el tema de la exégesis bíblica, la contribución de los judeoconversos españoles. Se llama Sergio Fernández López. Le saludamos desde aquí. Sí, no, es una autoridad mundial. Bueno, pues, claro, fíjate tú, en el último tercio del siglo XV, cuando los judíos van tomando posiciones en todas estas universidades más prestigiosas del reino, que empiezan, pues eso, a aflorar las primeras ilustres políglotas, acuérdate, las primeras gramáticas hebreo-latinas, etcétera, etcétera. Ellos fueron los encargados de conservar toda esta erudición de sus antepasados, casi todos luego en las universidades, ya en el siglo XVI, todos estos que eran Alfonso de Zamora, Alfonso de Peñafiel, todos estos eran prácticamente de origen judío. ¿Y qué es lo que hacen de tan importante además para el derecho? El derecho universal. Fíjate tú que una vez en una entrevista hace poco, gente muy especializada en el mundo del derecho me dijo que esta idea la pusiera en el libro porque les interesaba muchísimo. La influencia en la escuela de Salamanca, que es lo que esta gente contribuyó para el derecho universal de la ética judía. Si no sabe los antecedentes, ¿y cuáles son los antecedentes? Pues la reconciliación entre la fe y la razón, propuesta por esta escuela, pues tiene raíces en la tradición de pensadores como Maimónides, Raquel, cuyo esfuerzo por armonizar a Aristóteles y con los textos bíblicos es la que crea lo que es el pensamiento, no solamente económico de la escuela de Salamanca, sino antes de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, cosas que luego, fíjate tú, van a ser a través de Francisco de Vitoria, que era otro converso, que este es el número uno, que fue el primero de la defensa de los derechos naturales de los indígenas americanos, que se basaba en la idea de que todos los hombres son creados a imagen de Dios, que es un concepto central del judaísmo. Esto dio lugar al derecho de gentes y a unas fórmulas jurídicas que incluso cuando se configuró la ONU, bueno, es un término jurídico, se llama ius gentium. Bueno, pues este tipo de derecho de gentes, de reconocimiento del racionalismo, la secularización, el racionalismo, el universalismo, el derecho de gentes que equiparaba a todo el mundo, que fue pionero mucho antes, te estoy diciendo, fíjate tú, estamos hablando del siglo XVI, gracias a la escuela de Salamanca, bueno, el sistema interamericano de derechos humanos, la declaración, la Corte, la Comisión, todo se ha enraizado profundamente en los principios de este derecho natural. Fíjate que es importantísimo, porque ahora que estamos en un mundo tan complicado, resulta que los cimientos por los que todo el mundo de alguna manera reclama
el derecho fundamental de la dignidad de la persona, el derecho de cualquier persona a ser tratado conforme a ser equiparable unos con otros, y el derecho de la soberanía de los pueblos. Todo eso está basado gracias a la Escuela de Salamanca, pero tiene su raíz en que todos, o el 80%, empezando por Francisco de Vitoria, beben de iusnaturalismo que heredan del mundo judío, de Maimónides y de la ética judía. Entonces, claro, eso era tan importante no solamente a la educación, sino esta mentalidad universal, esta mentalidad que de alguna manera reconfiguró y fue precursor del mundo moderno mucho antes de que conociéramos el mundo como es. Yo sé que son palabras mayores y que se me notan mucho, pero claro, tienes que de alguna manera recordar que detrás de estos grandes eventos de la humanidad está pues el que ya en 1432 tú habla, no hay equiparación ninguna con ningún sistema pedagógico que ya estaba operativo y funcionando desde antiguo. O sea, el mundo judío, por muchas razones, Raquel, merece no solamente estar en el libro, sino que creo que desde la alquimia, el esoterismo, la ética, y no solamente la Kabbalah como parte del esoterismo, creo que de vez en cuando hay que recordar que es una contribución que para mí no deja de sorprender y que hay que recordar continuamente. Pues gracias por destacar esa contribución, por hacerlo en este programa, y seguro que en muchos de los próximos que tendremos la suerte de grabar contigo aquí en Radio Sefarad. Te esperamos en la próxima entrega de Soñando Sueños. Bueno, pues seguiremos soñando sueños.